Saludos amigos, sean bienvenidos todos ustedes a este su programa el primer día de febrero. Estamos muy contentos para estar acá hoy transmitiéndoles las noticias más importantes del día y por supuesto contar con su presencia. Resulta que entonces para toda la comunidad que está llegando al programa, en Colombia hoy se ha vuelto tendencia un tema que por supuesto llama la atención ante la comunidad internacional, y es como el señor Gustavo Petro, presidente de la República Colombiana, una persona que perteneció a una organización de terror en el país y que le hizo mucho daño a Colombia, el día de hoy pues resulta que a un progresista diputado noruego le ha parecido muy interesante que Gustavo Petro pues se convierta en un Nobel de la Paz. Pues bien, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, porque este dirigente que actualmente está bien caído en el país por diferentes situaciones e investigaciones de corrupción, de implicación en su campaña de y demás con su hijo y etcétera, etcétera, pues ha sido nominado a Premio Nobel de la Paz 2024. Pues ahora entonces pues tendríamos que hablar del señor diputado que se llama Rasmus Hansson, por lo cual les pregunto después de esta nota para que vayan respondiendo, ¿qué tipo de premio o qué tipo de nominación o qué premio Nobel le darías al señor Gustavo Petro para la paz si fuera usted el que fuera el diputado Rasmus Hansson? Pues resulta, mi querida familia, que lamentablemente Gustavo Petro está siendo comparado con otros más. Véanlos ahí, qué chévere, ahí están. Y les voy a hablar de ellos porque así podemos entonces darle contexto a esta información real que ocurre el día de hoy con esta nominación tan aberrante en contra de asesinos, criminales, delincuentes que han hecho mucho daño a la humanidad. Tenemos por ejemplo al señor Hitler, que en su momento, cuando perteneció a la Nacional Socialista en 1944, logró acabar con hasta 6 millones de personas con todo su grupo de criminales nazis. Luego de eso tenemos a Joseph Stalin, que se dice que habría acabado en su movimiento de dictadura hasta con unos 3.3 millones de personas, e incluso se le pueden atribuir hasta 13 millones porque dicen que cuando él bloqueó a Ucrania y se presenta el Holodomor, allí lamentablemente habrían perdido la vida por inanición, porque no permitió que pudieran alimentarse, no permitía que los alimentos llegaran hasta donde los ucranianos habrían perdido la vida entre 8 a 10 millones de personas. Entonces súmele los 3 millones que se dice que habrían ocurrido dentro de su dictadura, aparte de los 250,000 fusilados, y ahí tienen 13 millones. Y seguimos con Benito Mussolini, quien durante su dictadura se le atribuye que habría acabado hasta con 1 millón de personas. Pero entonces aquí vamos a hablar no de una persona que acabó con tantas. El movimiento M19 lo que sí hizo fue mutar la delincuencia y la criminalidad. Ya los delincuentes del M19, que supuestamente abogaban por querer cambiar la democracia, que porque estaban siendo colonizados y había que ser antiimperialistas, pues en su momento se dedicaron a secuestrar, a robar, a matar y a hacer diferentes impunidades y a llenarse de armamento. Se les puede atribuir de más de 250 personas. Dentro de ellos tendríamos que hablar entonces del Palacio de Justicia, pero les podría dar un pequeño resumen de algunos de estos casos. Podríamos hablar, por ejemplo, habrían secuestrado, por ejemplo, a Donald Cooper, de origen estadounidense, quien fue secuestrado en 1975 y se desempeñaba como gerente general en Colombia de los almacenes Sears. También tenemos a Hugo Ferreira Neira, quien fue raptado en 1977, gerente general de Indupalma, el cual lamentablemente pues también fue secuestrado por este grupo de criminales del M19 para ingerir en negociaciones en el sindicato de esta empresa, porque en Indupalma en ese momento se encontraban los sindicatos y allá estaban buscando ciertas prebendas para quienes pertenecían tal vez infiltrados como trabajadores de esta organización. Álvaro Gómez Hurtado, un político muy importante del país, el 29 de mayo fue también secuestrado. En 1980, con la toma de la embajada republicana, porque se tomaron una embajada de la República Dominicana en Colombia, secuestraron 16 embajadores y pidieron $50 millones en su momento, no más, para la bicoca. Bueno, es que son muy pobres, los socialistas son lamentablemente miserables, viven en la inmunda, ¿no? $50 millones y la liberación de 300 guerrilleros presos que se encontraban en su momento siendo obligación dentro de la negociación, que tenían que ser liberados. Y bueno, pues en 1979 también se robaron el Cantón Norte con 4.076 armas del ejército y quedaron en manos de estos grupos de hermosos gestores de paz que tanto hoy quiere defender este diputado noruego, pues ecologista,
además del atentado que sufrió la Embajada de Israel en 1982 en Bogotá y que fue atribuido también al M-19 en ese momento para poder ayudar a sus amigos de Palestina, los cuales habrían tal vez buscado la manera de que les ayudara a este grupo de insurgentes del M-19 para proteger los intereses palestinos y acabar con la Embajada de Israel. Aparte de esto, también habrían acabado con la vida, ¿sí? Le quitaron la vida a José Raquel Mercado, quien era el presidente de Confederación de Trabajadores de Colombia, y el 19 de abril de 1976 lo mandaron a la otra vida, en un hecho que conmocionó al país porque, según al parecer, lo juzgaron y la decisión de justiciarlo pues fue sometida a veredicto popular. Dicen ellos, a veredicto popular. ¿Les suena la palabra popular como tanto le gusta a Petro decir? El movimiento popular. La gente pues decía en las calles sí o no, y entonces lo pusieron a escrutinio, a encuesta a votar. ¿Quieren que le quitemos la vida a José Raquel Mercado, sí o no? Dicen que dentro de la misma empresa pues deben de ser los infiltrados que pertenecían al ala del M-19, también abogaban porque sí, quítenle la vida a José Raquel Mercado, el presidente de la Confederación, es un malo, queremos otro presidente, mátenlo. Bueno, y finalmente le quitaron la vida. Pues bien, dicho esto, y teniendo en cuenta de que hay más de 257 personas que en su momento se le atribuyen fueron secuestradas por el M-19, pues hay un miserable diputado noruego ecologista, progresista, como lo quieran llamar, que piensa que colocarle un atributo de postulación al señor Gustavo Petro como Premio Nobel de la Paz es una cosa que todo el mundo en Colombia se lo va a aplaudir. Este es Rasmus Hansson, activista del medio ambiente, diputado del partido Miljøpartiet De Grønne, noruego, que actualmente aboga por el ecologismo porque la crisis climática da mucho billete. Bueno, y ha postulado a Gustavo Petro para que sea entonces Premio Nobel de la Paz. Bueno, entonces vamos a darle Premio Nobel de la Paz a Hitler, vamos a darle Premio Nobel de la Paz a Mussolini, vamos a darle Premio Nobel de la Paz a Joseph Stalin, el que generó el homolador directamente a los ucranianos, a todos los sinvergüenzas dictadores. Vamos a darle Premio Nobel de la Paz a Maduro, porque es que es un gestor de paz internacional. No, vamos a escribirle a Rasmus Hansson un correo diciéndole: ¿por qué no postulaste a Nicolás Maduro ahora que está tan metido en la política internacional y que sigue siendo un regente y también un ícono de la paz mundial? Gustavo Petro, un comunista que está hundiendo a Colombia. Debería pasar, Rasmus Hansson. Bueno, ahí lo tiene, familia, y seguiremos avanzando en información. Dice por aquí María Fernanda Cabal, porque eso está muy interesante en la fecha de hoy. Gran escrutinio público, gran repudio público, el Premio Nobel de la Paz para Petro, un desmovilizado guerrillero, que hizo mucho mal a Colombia. Desde el 7 de agosto, dice, sobre esta nominación a Petro, desde el 7 de agosto del 2022 van 137 masacres con 465 muertos en el país. Desde el 7 de agosto, cuando toma posesión Petro en el país. Desde su elección, 262 asesinatos de líderes sociales. En 6 meses de negociación con el ELN, los terroristas ejecutaron 35 asesinatos y 43 homicidios. ¿Nobel de la Paz? Pregunta la senadora María Fernanda Cabal. Gustavo Petro, un comunista que está hundiendo a Colombia. Y esto dice, por supuesto, el dirigente que es también uno de los afectados. Él es prácticamente familia de Álvaro Gómez Hurtado, quien fue secuestrado por el M-19. Pues interesante conocer su postura, porque este señor lamentablemente vivió en carne propia que secuestraron a uno de sus familiares. Bueno, luego el señor Álvaro Gómez Hurtado fue finalmente ejecutado en Colombia. Vamos a ver qué dice. Nobel para Petro, no jodas. O sea, encima de eso nos vamos a dejar engañar por esa cortina de humo frente a la incompetencia, la corrupción, increíble, los nuevos pliegos de la desastrosa licitación de los pasaportes para robársela con el canciller Leiva. Condena a Petro la violencia aterrorizante e injustificable contra el pueblo palestino, pero no contra la gente del Huila o la gente de Arauca o la gente de Nariño y de Cauca. Condena a Petro las arbitrariedades de Israel, pero no condena las de Maduro. No jodas. ¿Ahora nos vamos a dejar distraer en ese debate? No, colombianos, él, mientras tanto, le está entregando nuestro país al ELN y a las FARC.
dos grupos guerrilleros que no tienen ninguna intención de desmovilizarse, ni en lo moral, ni en lo material, y que están en plenas operaciones ofensivas. Están copando el territorio con la connivencia de unos comisionados de paz y una mesa negociadora que sabe a ciencia y paciencia que el ELN claramente ha dicho que nunca va a cesar su violencia contra el pueblo colombiano. Mientras tanto, Colombia de rodillas, la economía de rodillas. No ven para Petro, no jodas, hagamos las acciones de tutela. Si usted es afectado por el hecho de que han guardado las guarniciones militares y han abandonado el territorio de la defensa de la vida, honra y de los ciudadanos, hable con el juez de su municipio y pida que esos miembros de la fuerza pública que hoy se arrodillan y violan la Constitución tengan que actuar en su defensa. Están molestos todas las víctimas de este movimiento terrorista que se vieron afectados, fueron secuestrados, sus familiares fueron asesinados, fueron vulnerados en sus derechos humanos. De ahí sale incluso que el secuestro de el M-19, que se convirtió en su bandera dentro del poder ilegítimo de las armas que tenían, pues abogó para comenzar los secuestros, y eso se convirtió luego en moneda de cambio para los diferentes luego grupos subversivos. Son víctimas y les están restregando en la cara que Gustavo Petro va a ser Nobel de Paz. Tiene que estar molesto Enrique Gómez, quien es familiar de Álvaro Gómez Hurtado. Por supuesto, el señor senador de la República de Colombia, un férreo opositor al desgobierno de Petro, ha dicho lo siguiente: una burla es este mal gobierno. Se siguen presentando decenas de secuestros, homicidios, confinamientos, actos de terroterros, 137 masás, 465 muertos, 262 líderes que han sido ultimados en su gobierno. Petro no ha garantizado la paz en Colombia, ni siquiera tiene paz en su propia familia. Tiene toda la razón, no tiene paz en su propia familia. Yo no lo creo, podría terminar en la cárcel. Y a pesar de esto, pues le quieren meter un premio Nobel de la Paz. Bueno, para que se pueda dar ese Nobel de la Paz para Petro, tendría que pasar entonces que pueda firmar la paz. Si no, simplemente no va a pasar de una nominación. Sin embargo, el hecho de que simplemente sea postulado a un premio Nobel de la Paz es simplemente enfermoso, es repudiable, 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 re con R, abominable, vomitable, repudiable.